Bueno, continuamos con la segunda conferencia. En este caso, si Gara era su primera participación en el campus, en el caso de Saray ya es una veterana, ya la tuvimos el año pasado. En ese caso fue con Los Cantos de Trabajo, banda sonora de las labores agrícolas del sudeste de Gran Canaria. Y hoy nos va a hablar sobre la religiosidad popular y conocimiento celeste, primeras aproximaciones a la memoria oral del ámbito Risco Caído y los espacios sagrados de montaña. Saray Cruz Ventura es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria desde 2016, con la tesis La disponibilidad léxica de hablantes canarios adultos y comparación con los corpus juveniles. Otra de las líneas de investigación que ha desarrollado es el estudio del patrimonio inmaterial. En 2016 desarrolló la elaboración del repositorio del patrimonio intangible de Gran Canaria y, como les comentaba antes, ya participó el año pasado en el campus. Actualmente ejerce como profesora del Departamento de Didácticas Especiales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con docencia en la Facultad de Ciencias de la Educación. El tema que nos presenta en esta ocasión goza de una gran actualidad. Como todos ustedes saben, las autoridades insulares han realizado las acciones necesarias para que Risco Caído y los espacios sagrados de montaña de la isla de Gran Canaria aspiren a ser considerados como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Esta propuesta responde a 4 ámbitos principales: el santuario de Risco Chapín, la Sierra del Ventaiga, la Mesa de Acusa y el Almogarén de Risco Caído. Ejemplos de la simbología y la cosmología de los antiguos canarios y también de lo que ya se denomina la arqueoastronomía. El santuario de Risco Caído, según las investigaciones realizadas, concretamente en lo que es la cueva número 6, funcionaba al mismo tiempo como un ingenioso y preciso marcador astronómico, que señalaba con la entrada de la luz en el interior del templo los momentos de la llegada de los equinoccios y el solsticio de verano. La entrada de la luz de la luna llena, se produce a partir del equinoccio de otoño. La luz entra por una abertura excavada en la cúpula del templo, al despuntar el alba, entre los meses de marzo y septiembre, y se proyecta sobre una de las paredes de la cámara principal, donde existen una serie de manifestaciones rupestres en forma de cazoletas y de triángulos púbicos. De ahí que haya un discurso que relacione el papel fertilizador del Sol sobre la Madre Tierra, representado aquí por lo que serían los triángulos púbicos. Julio Cuenca y José de León, que también participó el año pasado en el campus, comandan un equipo multidisciplinar que abarca no solo los trabajos de investigación arqueológicos y arqueoastronómicos, sino también desde el punto de vista geológico, geomorfológico y petrológico. Pero por otro lado, tendríamos que destacar la necesidad y la importancia de la memoria oral para completar estos estudios. Es decir, la memoria oral puede enriquecer esos datos que desde la arqueología, desde la geología, nos está proporcionando este equipo de trabajo. Y es por esta vía por donde posiblemente esta noche Saray Cruz Ventura nos adentre en esta perspectiva de la oralidad como complemento para conocer lo que es la religiosidad popular y el conocimiento celeste. Muchas gracias por tu presencia hoy aquí y cuando tú quieras. Muy buenas noches. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la organización el brindarme la oportunidad de estar otra vez aquí con ustedes esta noche. Para mí es un honor porque soy de casa, de este municipio, y siempre es gratificante que te tengan en cuenta en casa, ¿no? En tu pueblo. También quiero felicitar a Gara por la ponencia que nos ha brindado. La verdad que ha sido muy interesante y aparte ella lo ha expuesto pues muy claramente y con la pasión que nos mueve, ¿no? a hacer todo este tipo de trabajos, ¿no? Pues como bien ha comentado Ulises,
el paisaje cultural de Risco Caído y los espacios sagrados de montaña de Gran Canaria ha sido seleccionado como la única candidatura española a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, que se evaluará en 2018, fruto pues del riguroso trabajo de un equipo multidisciplinar, como bien dijo Ulises, que desde el año 1996 viene trabajando en este espacio, gracias al apoyo conjunto del Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias. Con ello se pone de manifiesto el reconocimiento de los valores universales de este territorio insular, en el que se integran atributos naturales y culturales excepcionales. Por este motivo, los atributos inmateriales que se ascriben a Risco Caído y los espacios sagrados de montaña constituyen una muestra más de la riqueza cultural que posee este espacio. Como bien recoge la UNESCO en el artículo 2 de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial del año 2003, el patrimonio cultural inmaterial comprende los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Dentro de los ámbitos que la UNESCO considera como parte integradora de ese patrimonio intangible, cobran especial interés aquellos aspectos relacionados con las tradiciones y expresiones orales. Las manifestaciones orales son fundamentales en la transmisión de saberes, en la constitución de valores sociales y culturales y en la configuración de la memoria colectiva que mantiene vivas las culturas, como bien es el ejemplo de las leyendas también, ¿no? El trabajo exploratorio que aquí presentamos, impulsado por el Cabildo de Gran Canaria, constituye un capítulo más de los trabajos que desde las distintas disciplinas se realizan en Risco Caído y los espacios sagrados de montaña. Supone pues un primer acercamiento al estudio de las expresiones que conforman el patrimonio oral del bien propuesto. El objetivo primordial que pretendemos conseguir no es otro que el de documentar, salvaguardar y difundir la memoria oral de las personas que todavía pueden ser sujeto de estudio en el ámbito Risco Caído y espacios sagrados de montaña, como vehículo esencial para poner en valor el acervo cultural de estos municipios. En este marco, el estudio de la tradición oral se ha abordado teniendo en cuenta, como pueden ver en la diapositiva, la relación del ser humano con lo sagrado y con el paisaje dentro del complejo mundo del patrimonio inmaterial. De ahí que los ejes temáticos que nos hemos propuesto estudiar sean la religiosidad popular y el conocimiento celeste o etnoastronomía. Estos constituyen uno de los capítulos menos conocidos no solo de la isla de Gran Canaria, sino también de nuestro archipiélago. Además, la situación de aislamiento y el alto nivel de autoctonía de las poblaciones que pertenecen al ámbito pueden suponer a priori que estemos ante uno de los espacios que mejor haya podido preservar la tradición oral de la isla, a diferencia de lo que sucede en otras zonas más influenciadas por el desarrollo social y económico que viene experimentando Gran Canaria desde mediados del siglo XX. Este estudio inicial ha sido posible también gracias a la colaboración de José Yeray Rodríguez Quintana, doctor también, como ustedes saben, en Filología Hispánica y profesor de la Universidad de Las Palmas, que posee un amplio conocimiento de la zona y un vínculo emocional extraordinario también con la zona, ¿no? con el pueblo que le vio nacer, sobre todo con Artenara. Y la verdad que su ayuda ha sido fundamental en este trabajo, porque me ha abierto muchas puertas también con los informantes. También a la coordinación y supervisión de José Antonio González Navarro, doctor en Antropología y técnico de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria, y José de León Hernández, como bien dijo Ulises, él también estuvo
el año pasado aquí, hablándonos también de yacimientos arqueológicos importantes de la isla, que es inspector de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria y uno de los directores del proyecto integral de Risco Caído. Para más o menos orientar la exposición, vamos a hablar también de la metodología, es decir, de cómo se ha hecho el trabajo, y luego veremos los resultados que se han obtenido hasta el momento. La aplicación del trabajo de campo y la posterior edición de los materiales obtenidos requieren, pues, previamente del desarrollo de un plan metodológico riguroso que se ajusta a los objetivos que nos planteamos alcanzar. Estas estrategias metodológicas, como pueden ver en la diapositiva, atienden a la subcategorización de los ejes temáticos, a la zonificación, la selección y característica de los informantes y los medios de obtención de los materiales. Para poder abordar el conocimiento celeste y la religiosidad popular desde la tradición oral, es necesario establecer qué manifestaciones pueden considerarse como integrantes de la oralidad. Según la Convención de la UNESCO del año 2003, el ámbito tradiciones y expresiones orales está configurado por una enorme complejidad y compleja diversidad de formas, es decir, proverbios, adivinanzas, cuentos, canciones infantiles, leyendas, mitos, cantos, poemas épicos, plegarias, representaciones dramáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, teniendo en cuenta esta amplia definición y de acuerdo con los ejes temáticos que pretendemos estudiar, consideramos conveniente determinar las siguientes subcategorías. Como pueden ver en la diapositiva, en cuanto al conocimiento celeste, se tendrán en cuenta, pues, los nombres que reciben los astros, la observación de la hora y las estaciones, los aberruntos y las cabañuelas, marcadores del territorio en torno a hitos o astros celestes y el refranero relacionado con el conocimiento celeste. En cuanto a la religiosidad popular, la religiosidad popular entendida en el complejo mundo de la espiritualidad, se incluyen, pues, los textos que gozan de cierta fijación en la comunidad y se pueden dividir en los apartados que aparecen ahí, en leyendas sobre hechos milagrosos, relatos sobre festividades religiosas, descripción sobre vida y costumbres religiosas, cuentos de brujas, relatos de cruces de camino, almas en pena, miedos, apariciones y también, pues, todo lo que tenga que ver con rezados, santiguados y toponimia vinculada a aspectos religiosos. Con el fin de acotar el trabajo de campo, se ha dividido el área geográfica, teniendo en cuenta la distribución de las entidades poblacionales en función de la semejanza de los sectores productivos, los vínculos históricos mantenidos entre ellos. Y en función de estos parámetros podemos distinguir las zonas de estudios que se detallan a continuación. En la fotografía, pues, todo lo que está en ese perímetro es lo que se ha considerado, lo que se ha propuesto para Patrimonio Mundial de la Humanidad. Entonces hemos zonificado cuatro áreas. La 1 consta de las Arvejas, Artenara, Chajunco, Las Cuevas, El Tablao, Juncalillo, Coruña, Las Ollas, Lugarejo, Barrancondo y El Hornillo. La 2, Tejeda, El Majuelo, La Degollada, Casa del Lomo, Cuasquillas y La Culata. La 3, Acusa, Candelaria y Ventanieve. Y la zona 4, El Carrizal, de Tejeda, por supuesto, El Toscón, Timagada, Juncal y Ayacata. Los resultados que arroja este estudio exploratorio pertenecen a una primera etapa de la investigación realizada entre abril y junio de este año. En esta etapa se han llevado a cabo, pues, la revisión exhaustiva de la bibliografía, relacionada sobre todo con los ejes propuestos, y la realización de entrevistas de la zona 1. Hemos convenido, pues, abordar primeramente esta zona porque comprende las poblaciones más cerca a lo que es Risco Caído, ¿no? Entonces, por eso hemos empezado por esa zona, por decir, la zona 0 del ámbito, ¿no?
Los resultados obtenidos aportarán una visión aproximada del estado que puede manifestar la tradición oral en las otras áreas designadas, que serán abordadas también durante el presente año. La muestra obtenida en la zona 1 está compuesta por 10 informantes, 5 hombres y 5 mujeres, con edad superior a los 65 años y de formación básica. Y bueno, aquí vemos la distribución, ¿no?, de los informantes. Bueno, en la foto ya reconocen, ¿no? Geray está arriba, pues haciéndole una entrevista a Carmela Lugo. Ella es locera de Lugarejo, de las poquitas que quedan ya en Lugarejo, y ahí, bueno, estábamos en su cuevita haciendo la entrevista. Y la foto de abajo es Moisés Medina, de 89 años de edad, que todavía sigue trabajando en el campo con su yegua escarlata, y todavía sigue bueno, tiene una pequeña finca en Tinoca y todavía sigue al pie del cañón. Y esto es la relación de los informantes a los que hemos entrevistado. Como verán, hay algunos que siguen viviendo en el lugar donde nacieron y otros tienen la residencia fuera, y ahora explicaremos un poquito por qué. Todos ellos, como hemos visto, han nacido y vivido toda la mayor parte de su vida en el área de estudio señalada. Asimismo, se han tenido en cuenta también informantes que habitaron en núcleos rurales, en esos núcleos rurales, pero que actualmente residen en áreas urbanas, como es el caso, pues, de Antonio Hernández, Edelmira Cabrera y Moisés Medina, que es el señor que les comentaba. La razón radica en que estos informantes, debido al condicionamiento social de la realidad vivida en las zonas urbanas, pueden aportar distintas visiones de los ámbitos temáticos propuestos. Teniendo en cuenta los ejes que queremos abordar, la búsqueda de los informantes adecuados se centró en aquellas personas que se han dedicado a oficios que requieren conocimiento del mundo celeste, como por ejemplo agricultores, ganaderos, pastores, oficios relacionados con el bosque, o que poseen saberes relacionados con la religiosidad popular, como son las santiguadoras, curanderos o personas vinculadas a la iglesia. Para ello se estableció, pues, contacto con ayuntamientos, asociaciones, investigadores que pudieran indicarnos qué personas podrían ser los informantes adecuados para el estudio. El despoblamiento que sufren estas poblaciones también, pues, supone una dificultad añadida, ¿no?, porque la búsqueda de los informantes ideales a veces se complica, porque tenemos que tener en cuenta eso, que son poblaciones en las que quedan muy pocos habitantes. La recopilación de la información se realizó mediante entrevistas semidirigidas con el objeto de poder obtener la mayor cantidad de información posible con cada entrevistado. Esta labor, pues, requiere una revisión bibliográfica exhaustiva sobre los ejes temáticos propuestos. En ocasiones, dada la naturaleza de los conocimientos que rastreamos, fue necesario realizar segundas entrevistas para precisar o ahondar sobre algunas cuestiones que quedaron pendientes en el primer encuentro. Hay que tener en cuenta que nuestros sujetos de estudio son personas mayores, muchas de ellas de avanzada edad. Hay que contar con su tiempo normal de vida y entonces, pues, en ocasiones se dificulta. Y además hay algunos temas que a veces a ellos se les complica hablar por miedo, sobre todo los cuentos de brujas, y a veces requieren de una mayor confianza, un clima de mayor confianza para que ellos puedan atreverse a contar ciertas cosas. Las entrevistas que se han realizado hasta ahora, pues, suman un total de 11 horas de grabación, que en fases posteriores podrán constituir, junto a los demás trabajos que se están desarrollando en la zona, como base documental para la devolución de esos saberes a la sociedad local y a la sociedad, pues, isleña y de todo el archipiélago, ¿no? Entonces, esto es todo en cuanto a cómo se ha hecho el trabajo. Sobre los resultados, sobre el conocimiento celeste, en el pasado, pues, los saberes relacionados con el conocimiento celeste se convertían en un instrumento indispensable para el desarrollo de las labores del campo y la vida cotidiana, pues, de numerosas civilizaciones. La observación de indicios o señas, como la conocen normalmente los hablantes, relacionados con la bóveda celeste, generaba una serie de pronósticos que condicionaban el ciclo del trabajo.
Claro, antes no había ni hombre del tiempo, ni aplicaciones de Google que nos dicen cómo está el tiempo en cualquier lugar del mundo, ni nada. Entonces, pues la observación era un medio también para subsistir. Y sobre todo en nuestro archipiélago, porque hasta la llegada del boom turístico en los años 70 del siglo XX, la agricultura y la ganadería constituían los principales recursos de subsistencia de la población isleña. De ahí que la costumbre de pronosticar el tiempo atmosférico, las estaciones o incluso el horario, a través de la observación de distintos fenómenos que suceden en la naturaleza, estuviera tan arraigada en nuestras islas, como lo atestiguan las investigaciones arqueastronómicas y etnoastronómicas realizadas hasta ahora en Canarias. La importancia que poseían estas prácticas para los canarios se refleja además en el amplio refranero vinculado a la temática meteorológica y en los significados que adquieren algunos vocablos en el archipiélago. De esta forma, en nuestra modalidad lingüística, la voz cabañuela posee un significado más amplio que el que obtiene en el español general. Además tenemos otras palabras como cabañueleros, los saoríes o saorines, o los perlos en el hierro, que eran las personas encargadas de predecir las condiciones climáticas que afectarían a los campos, las cosechas y el mar. Sin embargo, como hemos dicho anteriormente, pocos son los trabajos que en Canarias se han acercado al estudio de los saberes tradicionales relacionados con el mundo celeste. A pesar de que esto nos impide poder establecer análisis comparativos en profundidad, los resultados que obtengamos nos permitirán poner de manifiesto no solo algunas características comunes al resto del archipiélago, sino también particularidades propias de la comarca objeto de estudio. A falta de medios tecnológicos, como les decía antes, la observación prolongada en el tiempo de distintos fenómenos astronómicos y climáticos permite realizar una serie de pronósticos a corto, medio y largo plazo. Un año era bueno o malo, como los informantes suelen denominar a los años de sequía, o incluso ruines, como también muchos mencionan, en función de las lluvias que se produjeran. El indicador astral que principalmente se utilizaba para saber cuándo iba a llover era la estrella Venus. Según documenta Belmonte y Sanz de Lara, que realizaron un interesante estudio sobre el tiempo astronómico y meteorológico en la cultura del campesinado canario, Venus es la estrella indicadora de la lluvia en todo el archipiélago, donde un 70% de sus informantes la reconocen como portadora del agua. De la misma forma, en nuestro estudio, todos los informantes hacen referencia a Venus como astro por el que se guiaban para saber si iba a llover. Sin embargo, si comparamos los datos obtenidos por Belmonte y Sanz de Lara en otras islas con los que arroja nuestro estudio, podemos observar una diferencia significativa con respecto a lo que pasa en otras islas con esta estrella. Los informantes de Tenerife, Fuerteventura y La Gomera describen la trayectoria de Venus en función de los puntos cardinales. Sin embargo, nuestros entrevistados tienden a observar el territorio tomando como referencia las desviaciones que se producen con respecto al horizonte y al territorio, y constituyen así los marcadores principales de la bóveda celeste en este espacio. Así nos decía un vecino de Coruña, Heraclio González, que cuando Venus se ponía en la degollada de la Laja, llovía, abarruntaba lluvia. Y cuando la estrella se perdía en la degollada de la Laja, que no se veía a la prima, no sé si lo conocen. ¿Conocen la gente joven lo que es a la prima? ¿Verdad que no? A la prima. A la prima puede ser o antes del amanecer o cuando acaba de anochecer. Ese es un término, un arcaísmo. Cuando se veía a la prima, a ver que me perdí en la a la prima ya se acababa el invierno. Así también nos precisaba que cuando camina de la degollada de la Laja a Boca Barranco va para verano, pero cuando camina de Boca Barranco a la degollada de la Laja va barruntando invierno. O sea, no solamente es un marcador de lluvia, sino también un marcador estacional.
Esta trayectoria es la más conocida por nuestros informantes, pero sin embargo otros aportan otras referencias, como el vecino de Chajunco, Faustino Díaz, que señala que cuando Venus llegaba a las 3 cruces era venirse abajo esto de agua, palabras textuales. Por otro lado, el informante de las cuevas, Félix Díaz, nos comentaba que cuando la estrella de Venus se situaba en el pico del rayo, llovía. ¿Esto por qué es? Porque en función de dónde nos situemos en el espacio, en el territorio, hay unos marcadores o hay otros. Además de la observación precisa de los lugares donde se sitúa la estrella, nos ha resultado muy llamativa la explicación que nos ofrece un informante procedente de Lugarejo, Antonio Hernández, sobre la trayectoria de Venus. Y aquí se las traigo. Nos decía lo siguiente: en el Pinar, cuando llega a la Cruz de María, no te sigue para allá recta, allá es donde cambia, y donde cambia es porque está esto, y hace esto o esto. Los cruces de caminos. Cambia después, dobla así, va para allá y viene para acá. Y después llega la degollada de la Laja allá. Allá hay otro cruce de caminos y vuelve pero para allá, para Bocabarranco, derecho como para la aldea, hacia Tenerife. Donde haya un cruce, allí se para. Allí está 2 días y no se mueve. 2 días en el mismo sitio y después gira. Claro, cuando él me hace esto y me dice que cambia en función de los que separa donde hay un cruce de caminos, le pregunto que por qué. Él, después de un silencio rotundo, me dice, por la bruja. Claro, cuando él me dice esto, pues simplemente es la búsqueda de la explicación a algo natural, buscarle una explicación lógica a una cosa relacionándolo con una cosa sobrenatural. Quizás en esa insaciable necesidad del ser humano de buscar explicación a todo cuanto le rodea, ese inconformismo que nos convierte en un ser creativo. Esto nos da cuenta además de la conexión que manifiesta esta zona con aspectos relacionados con lo sobrenatural, lo mágico y lo simbólico, vinculados al territorio, como veremos también en el apartado de la religiosidad popular. La luna también puede actuar como predictor del tiempo atmosférico. Según señala Belmonte y Sanz de Lara, la relación entre la lluvia y la luna se manifiesta en numerosas culturas. De la misma forma, nuestros informantes también se fijan en la luna para saber si va a llover. Así el informante de Coruña nos decía que si la luna, por un ejemplo, empezaba lloviendo, pues a lo mejor hasta que no pasara el cuarto creciente no se aclaraba. Si no llueve en ese cuarto creciente, pues llueve después, al rebozo de luna, que rebozo de luna llamamos a cuando la luna se llena, cuando está redonda. Fíjense en la metáfora tan bonita que utiliza, rebozo de luna. Rebozo. ¿A alguien no se le ha rebosado la leche en un caldero? Pues precisamente es eso, cuando la luna está llena, pues se le llama así, rebozo de luna. Esto da cuenta también de un aspecto que a mí me ha llamado particularmente la atención, que es la naturalidad con que utilizan pues, metáforas en la zona. Estas personas mayores tienen un lenguaje a veces un léxico muy literario, y eso la verdad que llama mucho la atención, sobre todo con los informantes que hemos entrevistado hasta el momento. Igualmente el vecino de Chajunco, Faustino Díaz, comentaba que cuando llovía en la luna de octubre, decían los viejos que llovía 8 lunas seguidas, ¿vale? Vemos otra vez esa relación entre la luna y las lluvias. La luna también no solamente estaba relacionada con la lluvia, también estaba relacionada con la gestación de los animales, con el celo, con la menstruación, y no solo de los animales, sino también de la mujer, sobre todo con la gestación. En esta comarca, la predicción de la lluvia viene determinada también por el avistamiento de otras islas del archipiélago en el horizonte. La situación geográfica en la que se encuentran estos municipios ofrece una visibilidad adecuada de las islas occidentales, sobre todo de la isla de Tenerife. Así nos comentaba el informante de Coruña que cuando de la degollada de Sargento se ven las 3 islas, entonces a los 3 días llueve. De la misma forma, el vecino de Chajunco nos afirma que cuando usted asoma a la cumbre y se ven las islas, eso son señas de agua. Y si se ven Lanzarote y Fuerteventura claritas, también son señas de lluvia.
Tenemos que tener en cuenta la altura a la que está toda la zona artenara, entonces la visibilidad de las islas, pues sí se puede. Bueno, de hecho yo les preguntaba, pero 3 islas, ¿no será Tenerife? Y me decía, no, Tenerife, La Gomera y El Hierro. O sea, esa visibilidad se puede alcanzar desde esa altura. En otros casos, las predicciones meteorológicas se rigen por la dirección del viento y las nubes. En estos pronósticos, los marcadores territoriales también juegan un papel importante. De esta forma, el tiempo norte y sur, según nos cuenta el informante de Coruña, es un tiempo bueno, que da buenas lluvias y no hace viento ni nada, sale por ahí por Agaete para arriba, y en este tiempo llueve, no hace frío porque tú vas a cegar y el Alcácer está caliente. El mismo informante nos habla del tiempo tirajanero, que es el tiempo del sur, pero lo identifica con Tirajana. Otra vez el territorio cobrando protagonismo. Que te sale desde la cumbre de Tejeda hasta la degollada del Sargento. Viene la bruma y el aire también, te viene de allí para acá, pasa por encima de Acusa para acá y viene para aquí. Llega a la medianía y entra por todo eso para allá. El tiempo del sur casi siempre te da agua en la isla Parejo, te llueve de costa a cumbre. Debemos destacar también el empleo en esta comarca de las cabañuelas. Las cabañuelas vaticinan el tiempo en función de lo que suceda en determinados momentos del año. Así pues nos decía Faustino Díaz que cuando llega el 21 de septiembre empezaba el otoño. Y por ejemplo mirábamos la cabañuela de San Mateo, que empezaba el 21 y terminaba el 28, que es el día de San Miguel. Y desde donde quedara durante esos días el tiempo, reinaba los 6 meses de la cabañuela en invierno. Después de la primavera nos empieza la cabañuela de la Encarnación, del 21 de marzo al 28. Según han señalado Belmonte y Sanz de Lara, la cabañuela del 21 de septiembre en el equinoccio de otoño es la más importante del campesinado canario, junto a la del 24 de junio, San Juan. Sin embargo, resulta muy significativo que la otra cabañuela que menciona el informante, la del 21 de marzo, no se documenten los trabajos de investigación que hasta ahora se han realizado sobre la cultura celeste en Canarias. Este pronóstico se confirma con el testimonio de otro de nuestros informantes, que nos dice lo siguiente. La cabañuela la echan en septiembre y en marzo, para el 21 de marzo y el 21 de septiembre, y de donde venga el aire es de donde queda el tiempo a las 12 de la noche. Se miraba en cualquier lugar, cogían la tierra, la amontonaban, tierra fina, la iban echando, y para donde corriera el humo de la tierra, de allí quedaba el tiempo, para donde corriera el humo de la tierra. Otra metáfora preciosa. La referencia a esta cabañuela, solo registrada hasta el momento en el ámbito del bien, resulta muy interesante, pues como bien nos han señalado algunos especialistas, podría tratarse de una manifestación residual conectada con la importancia del equinoccio de primavera, bien reflejada en Risco Caído y en el Ventaiga. Otro de los métodos empleados por la sabiduría popular para predecir el tiempo atmosférico de todo el año se basa en una tradición muy peculiar. Un informante de Chajunco nos relataba, entre otros, que se sacaban 12 cascos de cebolla y en cada casco se ponían unos granitos de sal. Cada casco de cebolla representaba un mes del año. Entonces, los cascos de cebolla que amanecieran con el agua desleída, la sal desleída y con agua, eran los meses de lluvias. Los cascos de cebolla que aparecieran secos eran meses de sequía. Y con eso ellos podían pronosticar cómo iba a ser el año y ya podían organizar las cosechas. Esta costumbre también se registra en otras comunidades, como en el noreste peninsular, donde también en el pasado estuvo muy enraizada. La costumbre de pronosticar el tiempo atmosférico a través de la observación de la bóveda celeste se encuentra muy arraigada en los informantes de la zona, incluso en aquellos que ya no viven en la comarca. Hablando con este señor de Lugarejos, Antonio Hernández, él ahora mismo vive en el sureste, concretamente en vecindario. Y él nos decía que todavía se asoma a la azotea todas las noches para ver dónde está Venus.
y no solamente él, sino muchos de nuestros informantes todavía se fijan en las señas de los que dan los astros para saber dónde va a estar el tiempo. Además, se fían más de sus señas que de lo que diga el parte meteorológico. Entonces eso da cuenta todavía de cómo están arraigadas esas costumbres en ellos y cómo viven todavía, conviven todavía con la naturaleza. Los astros también eran utilizados como relojes celestes. El arado y el lucero de la mañana se utilizaban para saber la hora antes del amanecer. Así nos decía el informante de Coruña que cuando el arado se veía a la altura del barranco de Coruña eran alrededor de las 3:30 de la mañana. En Lugarejo nos comentaba Antonio Hernández que también que cuando se situaba entre el Toscón y la Degollada de la Laja a mediación, allí eran las 4 de la madrugada. Nuevamente observamos pues también la importancia que adquieren los marcadores territoriales en la zona. Sobre el lucero de la mañana, varios informantes también nos señalan que sale a las 5:30 o 6, y por lo cual indica también la hora adecuada para levantarse, en función también de donde estuvieran. Algunos seguían por el arado, en función a donde tuvieran que ir a echarle de comer a los animales, a atenderlos, para saber cuál era la hora adecuada para salir a hacer las tareas del campo. Durante el día también pues la hora se fijaba en función de la proyección de las sombras, de las sombras que proyectaban los riscos o las cuevas. La hora que solía marcar normalmente eran las 12 del día. Según nos comenta el informante de Coruña, nos decía que ahí enfrente de Coruña, que llaman la Vía de los Pinos, está el risco del mediodía. Entonces, cuando el sol entra de lleno en ese risco, se supone pues que son las 12. En Lugarejo también nos comentaban que por la forma de la sombra que proyectaban unos peñuscos, sabían cuándo llegaba el mediodía. Pero en otras ocasiones simplemente la observación de la sombra que proyecta una simple hoja les basta para orientarse. De hecho, ellos lo tienen tan interiorizado que les preguntas y ellos lo ven como tan normal que hasta les cuesta explicarlo, porque lo tienen tan intrínseco que les cuesta, pero lo saben fácilmente o simplemente por cómo entra los rayos del sol en la cueva, ¿no? En cuanto a las manifestaciones religiosas, sabemos que la religiosidad popular comprende todas aquellas manifestaciones, creencias, costumbres que los pueblos de forma individual o colectiva llevan a cabo para expresar su fe. Una de las expresiones religiosas colectivas más comunes son las fiestas populares. En Canarias, la mayoría de las festividades son de carácter religioso, donde la imagen o la advocación siguen constituyendo el centro simbólico y ritual de la fiesta. Entre las fiestas religiosas del ámbito propuesto, destacan por su gran fervor y arraigo las fiestas de la Virgen de la Cuevita, en Artenara, que se celebran el último domingo de agosto. Sobre los años 30 del siglo pasado, se conocía como la fiesta de los estudiantes, porque eran ellos los encargados de la organización de la fiesta. Después de la Guerra Civil Española se empezó a conocer como la fiesta de los excombatientes, ya que según nos cuentan los informantes de Artenara, y así parece también documentado, los que regresaron con vida de la batalla ofrecieron celebrar la fiesta en acción de gracias. Posteriormente, la Virgen de la Cuevita se convierte en la patrona de las agrupaciones folclóricas y de los ciclistas, motivo por el cual la fiesta ha ido adquiriendo una afluencia multitudinaria. Otra de las fiestas tradicionales del municipio de Artenara son las de San Juan, el 24 de junio, que poseían en el pasado un curioso ritual. Según nos cuenta Francisca Díaz, vecina de Artenara, que es toda una institución en el pueblo, en el trono del santo se colocaba un ramo de flores. La joven que lograba coger el ramo era la encargada de organizar los remates con los que se subvencionaba la fiesta del próximo año. Esta a su vez repartía las flores entre los miembros que formarían parte de la comisión de fiestas, mostrándose así de esta forma que el pueblo era el verdadero protagonista de la fiesta.
Otra costumbre muy recordada por los informantes tiene que ver con la festividad de San Matías, patrón de Artenara y de los Pinares de Gran Canaria. En el pasado, durante las largas épocas de sequía, era costumbre habitual sacar al santo en procesión de rogativas para que la lluvia regara los campos. Los recorridos de estas procesiones se realizaban en los puntos más altos del municipio, como el Roque García, la Montaña del Brezo o la Atalaya. Estas fiestas del agua se localizan también en otros municipios de Gran Canaria, como en Teror y Caideros de Galda, y en Fuerteventura, en Tetir, que a lo mejor ella también lo puede conocer, en Tetir, Valles de Ortega y Agua de Bueyes, porque precisamente son las islas orientales las que mayores épocas de sequía han soportado. Sin embargo, hay una parte muy curiosa de este ritual, como nos comentan muchos de nuestros informantes. Al santo se le llevaba a las partes más altas, y no solamente se le llevaba al santo ahí para rogarle por lluvia, sino que se le amenazaba con enriscarlo si no llovía. Y bueno, aquí tengo también un fragmento de una informante que lo cuenta de una manera muy simpática. Nos dice, decía la gente: ahora cuando hagamos la fiesta de San Matías lo llevamos al Roque, allá arriba a enriscarlo para que llueva. Y entonces cogieron, prepararon el trono y todas las cosas y se fueron todo el mundo con el santo allá arriba. La gente le decía: don Domingo, que es el cura, ¿lo enriscamos? Decía: no, espérate, que ya va a llover, que ya va a llover. Y entonces cogían y viraron para atrás para marcharse. Y empieza a llover y a llover. Y llegaron todos mojados a la iglesia escurriendo el agua. Esto es un relato muy arraigado arriba y la gente lo recuerda mucho y todavía existe esa creencia, ¿no? Esta señora nos decía que todavía le pide a San Matías para que llueva, ¿no? Todavía tenía ella su estampa en casa con una velita porque decía que no había llovido mucho este año y que, o sea, todavía sigue arraigada de alguna manera esa costumbre. Este ritual de amenaza también se encuentra en Tetir y también incluso se hacía un canto, se subía arriba a un pequeño lomito que hay y también se amenazaba con enriscarlo. Y también en San José, en Caideros de Galdar, pues también se realizaba el ritual de amenaza. Junto a las manifestaciones religiosas colectivas, encontramos también un conjunto de creencias y costumbres que se realizan individualmente, pero que permanecen en la conciencia popular de la sociedad canaria. El empleo de lo sagrado como herramienta para combatir el mal constituye el denominador común de estas creencias. Al igual que en otros lugares del mundo, en Canarias, desde muy antiguo, el rezado de oraciones se emplea en las prácticas curativas populares, en algunas ocasiones acompañadas de ciertas acciones rituales. Las personas que realizan estas curaciones se conocen en general como santiguadoras, curanderas o rezanderas, y las oraciones que se dicen para sanar los males rezados o santiguados. En la zona del bien propuesto, pues hemos documentado también algunos rezados para curar el mal de ojo o la erisipela, como puede encontrarse también en otros lugares del archipiélago. Lo sagrado juega también un papel fundamental en la conciencia del inframundo y de lo sobrenatural. En el ámbito estudiado son varios los relatos que hemos documentado de almas en pena que vagaban en el mundo de los vivos. Esto es muy recurrente en esta zona. Para las almas que estaban penando, pudieran encontrar el descanso eterno, sus familiares debían ofrecer al difunto las misas de San Vicente. Es un ritual que consistía en acudir durante varios días consecutivos, hay algunos informantes que nos han dicho que hasta 20 misas, a la celebración precisamente litúrgica en honor del difunto. Esto hacía pues que el alma que estaba penando pues pudiera descansar. En otras ocasiones a veces eran deudas que dejaba el difunto y había que pagar esa deuda para que el alma no se apareciera. Otro de los relatos muy recurrentes en la zona son los cuentos de brujas, donde los símbolos cristianos se convierten en el medio principal para ahuyentarlas
o descubrirlas. Las brujas, que muchas veces se transforman en burras, ovejas o gatas, desaparecen, se convierten en piedra o en mujer en los cruces de camino. Otras veces un cerrojo colocado en forma de cruz o una tijera en la misma posición debajo de la almohada servían de amuleto para protegerse de las fechorías de estas mujeres. O sea, que las mujeres nos ha tocado también el papel de malas muchas veces en la historia, y a las brujas les tocó. Y en esta zona es muy recurrente, o sea, los cuentos de brujas, hay muchas versiones y hay muchos relatos, incluso personas que afirman que a sus familiares y que incluso a ellos les llegó a pasar ciertas cosas extrañas que ellos relacionan con las brujas. En el pasado estos cuentos eran muy habituales en todo el archipiélago, donde la brujería fue muy frecuente entre los siglos XVI y XIX, tal y como recogen diversos legajos del archivo del Tribunal de la Santa Inquisición de Canarias. Apuntaba Jiménez que gran parte de la superchería isleña canaria es una reminiscencia de las prácticas idolátricas y demoníacas de los aborígenes. Estas prácticas se vieron enriquecidas con la llegada a nuestras costas de moriscos, bereberes, gallegos, vascos, malteses y flamencos. La abundancia y conservación de estos relatos, que permanecen todavía en la memoria oral colectiva de nuestros informantes, hace pensar en el hondo arraigo que estas creencias poseían en este espacio, donde incluso quedan muchos topónimos relacionados con las brujas. Por poner un ejemplo, la degollada de las brujas entre Artenara y Tejeda. Asimismo, una vez más, observamos la importancia que adquiere en el área del bien designado la concepción del territorio, vinculado no solo a fenómenos astronómicos, sino también a manifestaciones mágicas o sobrenaturales que se relacionan con lugares concretos, como por ejemplo la Cruz de María, donde no solamente funcionaba como un marcador territorial de la bóveda celeste, sino que también era un punto donde se localizan distintos relatos de brujas y de almas en pena. En conclusión, el trabajo que hemos realizado debe considerarse simplemente un punto de partida para conocer la riqueza que este patrimonio oral de Risco Caído y los espacios sagrados de montaña puede ofrecernos. Pero y el proyecto como el que nos ocupa contribuirá, sin duda, a salvaguardar y difundir las distintas manifestaciones culturales que identifican al ámbito propuesto. Un espacio caracterizado por una cosmovisión del mundo fuertemente vinculada al territorio, al cielo y al simbolismo. Muchas gracias. Una vez concluida la conferencia de Saray sobre el tema tan bonito, la verdad que he disfrutado con las dos conferencias que se han dado, ¿no? Me ha encantado. La verdad que es magnífico el trabajo y la posibilidad de recoger toda esta oralidad que de otra manera pues va a desaparecer, pues bueno, pues por la situación en la que estamos, por la sociedad en la que vivimos, y que tiene tanto de pertenencia al entorno y al contexto, ¿no? Como también pudimos ver en el caso de la leyenda de Garay Jonay, que se justificaba pues precisamente en ese lugar y con esa sociedad, con ese grupo. Bueno, vamos a dar paso al resto de los presentes. Cualquiera de ustedes que quiera intervenir, bien haciendo alguna pregunta, bien haciendo algún comentario, pues simplemente pide la palabra y le facilitamos un micro y pueden intervenir. Siempre la primera es la más que cuesta. ¿Quiere hacer una? Bueno. Voy a romper entonces yo el hielo y, bueno, hacer alguna pregunta respecto a una cuestión fundamental que se ha visto en las dos. Bueno, cualquiera de las dos me la respondo. La importancia del imaginario colectivo, ¿no? para este tipo de cuestiones. Por un lado, para las leyendas, qué es lo importante, qué es lo relevante, cuál es el mensaje que se quiere transmitir, ¿no? Entonces, como en el caso de Garay Jonay,
tú has estudiado también otros motivos, ¿no? en otras leyendas, y en el caso pues de la religiosidad o de la cosmovisión, ¿no? que tienen estas personas, que realmente, bueno, lo has demostrado cuando has puesto algún texto, tienes una lírica, ¿no? en el vocabulario, en la expresión, increíble, ¿no? Bueno, pues cualquiera de las dos o las dos, por favor. No entendí exactamente cómo se materializa. Colectivo, la importancia del imaginario colectivo, cómo se ve representado en la leyenda. Sí, en la leyenda de Gara y Jonai, bueno, vimos la conducta arquetípica esa que se propone, y se ve sobre todo en la leyenda de Gara y Jonai en las versiones literaturizadas, un poco las que se han puesto por escrito. Sí que se puede analizar ciertos elementos que se nombran siempre, por ejemplo la montaña sagrada, ¿no? Ese que conecta con una idea del imaginario canario aborigen que tenemos, ¿no? La idea sobre todo podemos analizar qué visión tenemos en la actualidad del mundo aborigen, no ya tanto como es una leyenda, no es un documento histórico. Sí que podemos ver qué idea tenemos nosotros, pues cara la imagen del guanche, ¿no? Y los elementos que se nombran o ciertas costumbres que aparecen en la leyenda, como la de navegar con los foles o la aparición del concepto de la isla en sí, de Jonai quiere conocer qué es lo que hay al otro lado, ¿no? Y todo eso conecta con ciertos aspectos de nuestra identidad y de nuestra visión como sociedad, como comunidad. En el caso del espacio en el que estamos ahora mismo trabajando, de el risco caído y los espacios sagrados de montaña, sí se percibe en el imaginario colectivo un vínculo muy fuerte con el territorio, lo sagrado y el territorio sagrado y la naturaleza, o sea, y el cielo, territorio y sagrado. Ese vínculo está presente no solamente en el conocimiento celeste, como hemos visto, sino también en la religiosidad popular. Y yo lo veo claro, o sea, veo que estos informantes de esta zona viven todavía muy vinculados a su territorio y a la naturaleza, a pesar de que de varios de ellos viven ya fuera, en áreas urbanas, que podría suponer a priori que pudieran desligarse un poco de esa visión del mundo, pero no, todavía la tienen muy presente en su imaginario. Por poner ejemplos, bueno, el que puse antes de este señor que todavía en vecindario se asoma por la noche a ver las estrellas, aunque evidentemente la percepción que se tiene en el sureste y en otras partes bajas de la isla no es la misma por la contaminación lumínica, pero él todavía, como es la estrella más luminosa, todavía se sigue guiando. Y anécdotas pues también de otros informantes, en el caso de también Edelmira, que vive en Telde, ella manifiesta un vínculo con su territorio muy fuerte. De hecho, me contaba algo muy significativo, que cuando se quedó embarazada, en el sureste ella bajaba para la zafra del tomate, y cuando se quedó embarazada, a pocos días antes del parto, le pedí al médico volver a Barranco Hondo porque quería dar luz en Barranco Hondo. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué? Si arriba no tienen las condiciones médicas, ¿no?, de acceso al hospital, al médico. Me decía, porque es que necesito estar en mi espacio. Entonces yo creo que en el imaginario colectivo de la zona lo más llamativo, lo más predominante es ese vínculo entre el territorio y el cielo también. Nos dicen muchos informantes que Artenara está más cerca del cielo que cualquier otra parte de la isla, y posiblemente pues esa cercanía influya pues en esa visión del mundo.
Bueno, yo con el tema de Gara, ¿no? Desde siempre me ha encantado la isla de La Gomera, he ido varias veces, la leyenda de Gara me encanta, mi hija se llama Gara, entonces esto lo tenía claro que no me lo iba a perder. Y he escuchado varias versiones, entre ellas la que dan en el centro de interpretación, pero me quedo con una que me dieron en Los Cristianos, en Tenerife, un señor mayor, que era sobre todo muy bélica, ¿sabes? Ya iba de que el origen, la idea esa de que los de Tenerife iban a La Gomera a robar, a pelear, a quitarles, como allí era más, ¿sabes? Había más sequía y no tenían tanto, pues iban a La Gomera a robarle, y Jonay cae herido y Gara, pues sin conocerlo de nada, lo ve, lo socorre y es ahí donde se enamoran, de pasar. O sea, dan muchos detalles y después mezclan los finales que daba, que se tiran y al caer es cuando se pinchan en la vara de cedro. Entonces me pareció raro por eso, porque era diferente a todo lo que había ido yo en La Gomera, y el señor también era un enamorado de La Gomera, vivía en Los Cristianos, y me pareció curioso. Sí, de Los Cristianos. Él tenía allí un bar, ¿no? Que donde se cuentan las mejores leyendas, ¿no? En este tipo de sitios, y a mí por lo menos me gustó. Era algo diferente. No sé si creíble o no creíble, pero algo diferente. Interesante. Y si lo curioso de la leyenda de Gara y Jonay es que ha traspasado el territorio de La Gomera y es casi una de las leyendas más conocidas de toda la isla, ¿no? No solo los gomeros se identifican con esa leyenda, sino todos los isleños. Entonces, pues eso da pie a que incluso haya más versiones todavía. Todavía no he podido yo investigar fuera de La Gomera, pero si en algún momento, pues la verdad que esa versión no la había oído, y conecta con algunas sí había oído de... uno me contó que la familia de Gara hacía trueque con la familia de Jonay y que luego se enfadaron y que a partir de ahí empezó a haber entre las dos familias pues ciertas batallas, litigios, y que por eso no podían estar juntos. Pero esa que me acabas de contar, no. Interesante. Solo comentarlo porque me pareció curioso. La verdad, Gara, ahora aprovechando el comentario que ha hecho el compañero, es que posiblemente la leyenda se vaya ajustando a cada una de las necesidades o las realidades de cada momento o circunstancia. Esta que hablabas ahora de la pelea entre dos familias, igual había un problema en el pueblo entre una familia y otra, y ahí lo llevan a la leyenda, ¿no? Como están rebajando, ¿no? el conflicto, incluyéndolo dentro de una leyenda. Y en este caso, pues, hombre, el sur de Tenerife y La Gomera, la migración que ha existido tan importante, ahí también muchas versiones podrían, bueno, o matices de la leyenda podría estar relacionado con eso. Y claro, lo que tú comentas es una leyenda romántica de finales del 19, pero ahí quiero entrar en mi pregunta. ¿De qué manera el hecho de que se haya publicado por escrito, que se estudien en los colegios, lleva a que se vaya tendiendo a unificar a lo mejor una orientación? ¿Tú crees que el imaginario de la población está por encima de lo que está escrito y de lo que se estudia o de lo que se aprende en el centro educativo? ¿Sabes a lo que me refiero? Bueno, yo creo que se complementa, que tampoco es algo tan negativo, ¿no? Porque todas las narraciones tradicionales cambian con las épocas y las historias. Y si ahora el cambio por los tiempos que vivimos de la leyenda de Gara y Jonay es a homogeneizar, a crear una versión más oficial y que esa sea la que perviva, pues también será por algo, por lo que ocurre eso. Y no me parece tampoco que sea un mal mayor, ¿no? No podemos perder de vista que la lengua es un ente vivo, y igual que la lengua, pues todas las tradiciones evolucionan y bueno, forma parte de la oralidad y así se irá enriqueciendo y cambiando. Yo sí quería aprovechar, visto que no interviene nadie, una cuestión para dar importancia a los trabajos de campo que están haciendo ustedes, ¿de acuerdo? Hay mucho que está simplemente en eso, en la oralidad, porque no ha interesado
por las circunstancias aquí, pues a lo mejor no parecía muy científico, o a lo mejor no parecía que tuviera una gran relevancia. Entonces, todo ese trabajo de campo es imprescindible. Ya a lo largo de distintos campos, distintas ediciones de los campos, es un tema que sale con frecuencia, es decir, la importancia de recoger toda esa información. Por ejemplo, comentabas que el hecho, por ejemplo, Fuerteventura, que se utilizaban los puntos cardinales como referencias con Venus. Bueno, tengo un caso familiar donde una hermana de mi abuelo, ella cuando habla, dice no dice Venus, sino cuando la estrella del Gofio, cuando la estrella del Gofio llegue a la Gollada, que es la degollada, a la Gollada de Geraldo, llueve. ¿Sabes? Entonces, quiero decirte que estamos considerando un aspecto muy particular, y entonces seguro que en las islas encontramos ejemplos, pero tenemos que ir a hacer rápidamente ese trabajo de campo. Yo me he basado para llegar a esas conclusiones, que no dejan de ser hipótesis también, en el trabajo de Belmonte y Sanz de Lara. Y si nos ponemos a ver pues, los fragmentos de entrevistas que ellos tienen de Fuerteventura, de La Gomera y de Tenerife, pues sí, la tendencia general, no digo que en todos los casos, pero la tendencia general es a describir la trayectoria de Venus en función de los puntos cardinales. En el caso de los informantes a los que hemos entrevistado hasta el momento, la tendencia general es a utilizar los marcadores territoriales, porque en ningún caso me hacen referencia a que caminen hacia el este o hacia el oeste, sino caminan hacia la degollada de la Laja o hacia Bocaborranco. Siempre las referencias son territoriales, nunca hacen referencia a los puntos cardinales. Por eso nos llamó la atención esa diferencia. Es una tendencia general. Habrá que seguir, evidentemente, estudiando en toda la zona, porque esto no deja de ser un trabajo exploratorio en la zona más cercana al bien. Como dije, también pues se van a seguir investigando el resto de zonas y confirmaremos si esta tendencia es general en esa zona. ¿Alguna intervención? Bueno, pues sin más, vamos a modo de recapitulación de lo que ha sido la jornada. Sí quiero comentar que, en primer lugar, bueno, agradecer, aunque debe hacerse al principio, pero cuando el coordinador de la jornada, David Castellano, me dio pie para empezar, me dijo, bueno, empieza tú, que tú eres de la casa, y como yo soy de la casa, tuve la falta, ¿no?, de no agradecer a la organización, tanto a David Castellano como a Yeray Rodríguez, el hecho de que un año más hayan contado conmigo para moderar esta mesa, porque siempre es una experiencia única, siempre pues se aprende y se comparte con los miembros de la mesa. Y bueno, hoy ha sido un placer, pues en primer lugar porque son dos personas producto de la casa, de los tres, ¿no?, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Son gente joven que intentan trabajar para un mejor conocimiento y bueno, las dos también ya son profesoras que ejercen, una en la universidad y otra en secundaria, es decir, para mejorar la formación de todos los canarios, y eso la verdad que nos orgullece a todos, o nos debe orgullecer a todos. Bueno, respecto a los dos temas que hemos visto, son dos aspectos que giran en torno a ese término que comentamos antes del imaginario colectivo, bien en una línea a través de la leyenda, bien a través de lo que es necesario, porque para ellos no era necesario conocer lo que iba a pasar o intentar predecir lo que iba a pasar y en qué se iban a basar. Pues como decía, ni a través de internet, ni a través del parte, sino a través de lo que podían ver, y era el cielo, la observación, que es una de las cosas que hemos ido perdiendo con el tiempo. No solo hemos perdido que igual no dominamos la tabla de multiplicar como antes porque ya lo hacemos en la calculadora, sino que además no observamos. Y ellos tenían mucho tiempo para observar. Y observaban lo que hacían los animales, observaban lo que pasaba con las plantas y levantaban la cabeza, que también a veces no la levantamos nosotros, y miraban hacia el cielo. Y el cielo les decía muchas cosas. Y no solo el cielo simbólico, sino el cielo físico, es decir, las estrellas, cómo las nubes se desplazaban, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que con la excusa de patrimonio de la UNESCO, mundial de la UNESCO, pues se esté haciendo ese
ese trabajo complementario, que era un poco cuando yo hice la introducción, vale, lo arqueológico, lo geológico, pero las personas que han vivido aquí, ¿qué han pensado? ¿Qué les decía ese lugar o ese contexto? Porque si no, se va a quedar cojo. Entonces, es un trabajo muy interesante ese que se está haciendo, Sí, ¿no? hay otros más también, hay otros trabajos también sobre el patrimonio inmaterial, no solamente este, también pues el hábitat troglodita, que es mayoritario en la zona, que todavía se sigue conservando, la transhumancia también, los sistemas de cultivo, son también trabajos que complementan ese expediente a Patrimonio Mundial de la Humanidad. Pues simplemente agradecer la presencia de ustedes, agradecer a los miembros de la mesa, tanto a Saray como a Gara, y cedo la palabra a David Castellano, que quiere comentar algunas cosas. Muchas gracias por la presencia. Muchas gracias, buenas noches. Ya vamos a finalizar ya de forma muy breve. Antes no quería interrumpirte, perdón, pero yo creo que si esos agentes de la transmisión de esa oralidad se llevaran a los colegios, a los centros educativos, yo creo que con el tiempo, a través del tiempo, se tendería a unificar esos criterios, esa fuente, se llegaría a estandarizarse y entonces la leyenda quizás pues perdería un poco esa magia, ¿no? Aunque esto no deja de ser una quimera que se lleva a los centros educativos. Pero bueno, ya sin más, agradecer y felicitar a los miembros de la mesa en esta noche, porque todo lo que hemos realizado, algún humilde trabajo de campo, sabemos lo laborioso, lo complejo, pero también lo gratificante que es cuando vemos los resultados, por su presencia aquí en esta noche, y a Ulises también, que es un compañero de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, al compañero Galindo, que es el responsable de todas las cuestiones técnicas, a todas las personas que nos siguen por esos mundos a través de Internet, por este canal televisión. Recordarles que la sesión de mañana empieza a las 21 horas y es la presentación del cuarto tomo de la obra completa de Pancho Guerra. Estará a cargo del señor Guerra de Celi, que es el presidente de la fundación. Y bueno, por mi parte, ahora unos compañeros le entregarán un humilde y artesano presente del compañero Francisco Sánchez a los ponentes, y a ustedes agradecerles sinceramente nuestro agradecimiento, aunque creo que este término no hace justicia a la estoica paciencia que han tenido con la climatización natural de la sala. Muchas gracias y muy buenas noches.